Bueno, déjeme decirle que el Señor Jesús cuando inició su ministerio, Él fue hacia el Jordán, el río Jordán, y fue allí precisamente para ser bautizado. El propio Señor Jesús, contando con 30 y algo de años, fue para que Juan lo bautizara en el río Jordán. ¿Por qué el Señor Jesús fue al Jordán para ser bautizado? Porque obviamente la Biblia enseña que el bautismo es por inmersión. Jesús junto a Juan entraron en las aguas, entraron en el río y efectivamente allí Juan le bautizó al Señor Jesús. Claro, Jesús lo hizo como una enseñanza para que quedara presente para todos sus discípulos y luego la iglesia, aún en este tiempo, siguieran el mismo ejemplo y la misma enseñanza. Déjeme leer ese pasaje que es bien interesante porque marca otro aspecto que vamos a estar destacando en esta noche. El pasaje en definitiva dice de esta manera: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escuchó lo que agrega la Biblia, ¿no es cierto? En este caso dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Quiere decir que descendieron al agua, entraron en el río para ser bautizados. Por eso es que la manera bíblica es por inmersión. No es que nos parece mejor, que queremos hacerlo de esa manera, sino porque el mismo Señor Jesús fue bautizado de esta manera y la Biblia enseña a hacerlo de esa manera. Hay otras poderosas razones que luego de los bautismos vamos a estar conociendo, pero déjeme compartirle un pasaje más. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 22, dice allí algo interesante también. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas. Y venían la gente y eran bautizados. Jesús estaba allí nuevamente y parece que Juan también seguía bautizando. Y lo hacían allí con toda claridad, dice el pasaje, porque había allí muchas aguas. ¿Qué necesidad habría de trasladarse con lo que costaba trasladarse en aquel tiempo a un lugar de muchas aguas si el bautismo fuera de otra forma? Evidentemente la Biblia nuevamente nos enseña que se bautizaba por inmersión. Más adelante, ya una vez que Jesús resucitara y fuera a los cielos y comenzara la iglesia a predicar el Evangelio, hubo una persona, en este caso Felipe, un discípulo de Jesús, que fue guiado por el Espíritu Santo a acercarse a una persona que iba en una caravana volviendo a su país, Etiopía. Y el Espíritu guió a Felipe a una persona en particular. Era una etíope que iba allí en esta caravana y al llegar a él vio que estaba leyendo las Escrituras. Y entonces le preguntó: ¿entendés lo que lees? Él le dijo: bueno, no alcanzo a comprenderlo todo, necesitaría alguien que me enseñe más y mejor. Y dice entonces que Felipe, abriendo su boca, le enseñó lo que la palabra decía acerca de Jesús. Evidentemente también incluyó la enseñanza sobre el bautismo, porque claramente agrega este pasaje que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces Felipe mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, el etíope, ya no le vio más. Se da cuenta también otra vez como la Biblia enseña con toda claridad, ¿no es cierto? Encontraron aguas y recién allí dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, primero tenés que creer y luego ser bautizado. Quienes se van a bautizar no se bautizan porque quieren ser salvos, sino porque ya son salvos, ellos ya creyeron en Jesucristo. Él lo está obrando y obró con gran poder en sus vidas, las cambió, las transformó por completo y lo sigue haciendo. Y ahora lo que van a hacer es este símbolo y este mensaje a todos los que estamos aquí, de que ellos han comprometido su vida con Cristo y de que Cristo está cambiándoles por siempre y para siempre. Así que, una vez más, la manera es por inmersión. La misma palabra bautizar significa sumergir. Así que aquí seguimos la enseñanza bíblica. En todos los casos, usted ya ve, han decidido voluntariamente bautizarse. ¿Por qué? Porque primero había que creer. Y para creer hace falta la propia decisión de la persona. No hubo nadie que pudiera decidir por este etíope, lo tenía que hacer el propio etíope. Nadie puede decidir la salvación por otra persona, solo la propia persona lo puede hacer. Y aquí es donde habitualmente nos viene el interrogante y la inquietud, pero ¿qué pasa con los niños? Bueno, está claro que los niños no tienen esa capacidad todavía y no perciben su necesidad de salvación, no pueden decidir todavía. Pero esto es lo que ocurrió también en tiempos de Jesús. Encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 y 14, que los padres y las mamás llevaban a sus hijos a Jesús. Le presentaban niños a Jesús. Qué interesante, no dice para que los bautizara, dice para que los tocase, para que los bendijera en oración. Y los discípulos se enojaban con los que presentaban a los niños a Jesús. Entonces Jesús, viéndolo, se indignó, se enojó con ellos y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ay, ¿qué pasaría con los niños? De ellos es el reino de los cielos. No pasa nada, estarán en la presencia de Dios, porque Dios sabe que ellos por sí mismos todavía no podrían tomar esta decisión, porque no tienen todavía la conciencia suficiente para hacerlo. Así que esto es lo que ha acontecido en la vida de aquellos que se van a bautizar en esta noche también. En algún momento de sus vidas tomaron su decisión de entregarse a Cristo, de recibirlo a Él, de creer en Él, de creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, de creer en su resurrección. Y ellos confiaron en Él, le entregaron su vida. Y por supuesto Dios ha tomado esas vidas con mucho amor, con mucha misericordia, les comienza a llenar de su presencia, de su paz, les comienza a transformar, a bendecir, a cuidar, a poner propósito en sus vidas. Y entonces ellos, después de haber decidido esta entrega, también conocen de que uno tiene que seguir siendo obediente a Dios y entonces ser bautizado para dar un testimonio público de lo que ya pasó en ellos. ¿Qué pasó? Le entregaron su vida al Señor y Él cambió por completo esas vidas. Así que de esto se trata lo que usted y yo y todos vamos a compartir y a vivir en esta noche. Vívalo con intensidad. Deje que el Espíritu de Dios que está aquí, también toque su vida y su corazón. Seguramente vamos a ser impactados, como siempre sucede. Y además de todo, Dios tiene un mensaje para darnos. Dios tiene un mensaje para darle. Dios tiene alguna palabra para compartir con usted en esta noche. Así que seamos receptivos y disfrutemos este tiempo, disfrutemos de la alegría y del gozo que aquellos que van a ser bautizados tienen. Yo acabo de estar con ellos también recién y están sumamente felices, de una manera impresionante. Están disfrutando mucho este tiempo, pero no solo por el hoy, sino lo están viviendo desde el momento en que le entregaron su vida a Dios. Te vine a ver. Querida Nadia, vos ¿confiaste en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Te comprometés delante de Dios y de todos los que estamos aquí reunidos a seguir siendo una joven fiel y obediente al Señor? Conforme a esta declaración pública de tu fe y pidiendo a Dios que te ayude a cumplirlo y llevarlo a cabo,
como pastor de la iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice. Bueno. Querida Milagros, vos también le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, lo recibiste como tu Salvador y Señor. Te comprometés delante de Dios y de todos los que estamos aquí en esta noche a seguir siendo una joven fiel y obediente en su servicio. Conforme a esta declaración pública de tu fe y como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice. Bueno, llegó el día, Esther, ¿no es cierto? Estaba muy ansiosa, Esther, por este tiempo y este momento, pero Esther, usted también tomó la decisión de recibir a Cristo como su Salvador y Señor y entregó su vida a Él. ¿Está dispuesta a seguir siendo una sierva fiel y obediente durante toda su vida? Conforme entonces a esta declaración pública de su fe y pidiendo a Dios que le ayude para poder llevarlo a cabo y cumplirlo para gloria de su nombre, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Dios te bendiga. Dios le ayude. Bien. ¿Viste cuánta gente que hay? Bueno, otra joven preciosa que ha decidido bautizarse y ser bautizada. Así que, Angie, vos también le entregaste tu vida a Jesucristo, lo recibiste a Él como tu Salvador y Señor. ¿Estás dispuesta a seguir siendo una sierva fiel y obediente durante toda tu vida? Conforme entonces a esta declaración pública de tu fe y pidiendo a Dios que te ayude toda tu vida para poder lograrlo y disfrutarlo también. Como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Magalí, vos le entregaste tu vida al Señor Jesucristo y lo recibiste a Él como tu Salvador y Señor. Te comprometés delante de Dios y de todos los que estamos aquí reunidos a seguir siendo fiel y obediente, sirviéndole a Él durante toda tu vida, conforme a esta declaración pública de tu fe, y pidiendo a Dios que te ayude, te fortalezca, te sostenga para poder cumplirlo. Como pastor de la iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjate si los ubicás. Ahí está, oiga, qué linda. Cecilia es otra gran mujer y ahora también sigue siendo grande porque es una mujer de Dios. Cecilia, vos le entregaste tu vida al Señor Jesucristo y lo recibiste a Él como tu Salvador personal. Te comprometés delante de Dios y de los que aquí estamos a seguir siendo una mujer de Él, dispuesta a servirle durante toda tu vida. Conforme a esta declaración pública de tu fe y como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Edith, una gran mujer también, una gran esposa, una gran madre, una gran hija de Dios. Edith, vos tomaste la decisión de entregarle tu vida al Señor Jesús y recibirlo como tu Salvador personal. Te comprometés delante de Él y de todos los que estamos aquí reunidos a servirle durante toda tu vida con toda fidelidad y devoción. Conforme a esta declaración pública de tu fe y pidiéndole a Dios que te asista, te sostenga, te bendiga de todas las maneras para poder cumplirlo,
como pastor de la iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendice mucho, Dios te bendice mucho. Querida Milagros, vos también tomaste tu decisión de manera personal y le entregaste tu vida al Señor Jesús, lo recibiste a Él como tu Salvador. Te comprometés delante de Él y de los que estamos aquí reunidos a seguir siendo fiel y servirle a Él con toda alegría y gozo durante toda tu vida. Conforme entonces esta declaración pública de tu fe y pidiéndole a Dios que te ayude, te llene de su presencia, de poder y de alegría, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice mucho. Bueno, llegó un varón. Ricardo es otro precioso joven de esta congregación y ha tomado también esta decisión de bautizarse en esta hora. Ricardo, vos le entregaste tu vida al Señor, lo recibiste a Él como tu Salvador personal. Te comprometés delante de Él y delante de los que estamos aquí a seguir siendo un joven fiel y obediente y ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchos. Conforme a esta declaración pública de tu fe, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing.